buenas tardes amigos, amigas, sean todos y todas bienvenidas a este último capítulo de Score Nation. Yayito, un gusto estar contigo otra vez. Más que capítulo, la despedida y se acabó, como lo anunciamos que hace una semana, ¿no? Fue la Sí. semana pasada. Último capítulo, última aparición, me gusta decirle a mí, de Score Nation, porque pues no vamos a tratar un tema como tal, vamos a hablar de lo que fue Score Nation, vamos a recordar algunas cosas, vamos a contar algunas anécdotas, igual en medio de la grabación la marcamos Alex, no sé. Igual y lloramos. Pueden pasar muchas cosas. Exactamente, pero bueno, pues yo me encuentro bien, digo, es un sentimiento extraño, si bien me voy no satisfecho porque siempre hay cosas que se deben hacer mejor y todo eso, pues no me voy mal con el proyecto, digo, creo que fue un buen experimento lo que intentamos hacer, hay muchas cosas que aprender, etcétera, pero en general es como un sentimiento raro, ¿no? De que, pues ya, o sea, ya lo que acostumbrábamos cada semana o no sé, ya no va a ser. Sí, claro, o sea, aparte, este sentimiento de nostalgia siempre viene, ¿no? De recordar los buenos momentos con ganas de que vuelvan a suceder, pero pues también sabemos que se vienen cosas en puerta para ambos importantes y por lo cual estamos dejando este proyecto, no lo estamos dejando por desdén o por ganas de no hacer nada, sino que ya los tiempos no nos dieron, pudieron haber visto, ya las últimas semanas no pudieron tener su capítulo cada semana, hubo 2 semanas en las cuales no hubo capítulo, ya nos estaban fallando mucho los tiempos, ya yo estoy haciendo mis prácticas profesionales, ya yo estaba escribiendo para un medio, si nos está complicando un poco los tiempos, las movidas. En Ocotlán era mucho más sencillo, cuando estuvimos en el tiempo en Ocotlán, pues yo estaba a 10 minutos de la casa ya yo caminando, entonces pues sin ningún problema podía ir a grabar. Ahora pues los traslados son más largos también. Y creo que es un momento adecuado para decir adiós, un momento para no echar más hacia abajo un proyecto que a lo mejor ya se estaba viendo un poco en decadencia, en declive, y un proyecto que nos sirvió mucho y que, como dice Yayo, es la puerta, ¿no? Creo, para otras cosas que se vienen. Me acuerdo de algo, perdón. No, ahorita, sí, o sea, a lo mejor no es que estemos, claro, ocupados todo el tiempo y toda la semana, más bien es el tema, como lo dijimos en las publicaciones, de la coincidencia, ¿no? De que cuando yo podía, Jorge no, o Alex ya no podía, ahorita ya tiene otros proyectos él también, entonces a lo mejor no es tanto el tema de que no tengamos tiempo, si tenemos más ocupaciones, o sea, yo ahorita estoy escribiendo para una página, pero pues es algo que no sucede todos los días, pero con lo de, por ejemplo, en mi caso, la tesis y ese tipo de temas que como que me estoy preparando para otras cosas, ya se me complica más, y pues en el caso de Jorge también, como ya lo dijiste, pues las prácticas y todas tus pendientes hacen que cuando yo pueda, pues a lo mejor Jorge ya no puede, o cuando él tiene chance, pues yo ya no. Entonces al final es el tema de que pues ya como no íbamos a poder ser tan constantes, pues mejor terminarlo. Queríamos hacer esta temporada de 13 capítulos, como las otras 2, pero pues digamos que ya no nos pudimos organizar, entonces lo que dijimos es pues mejor terminamos de una vez, ya para no seguir faltando, ¿no? Con los capítulos cada semana y ese tipo de cosas, mejor lo terminamos de una vez. Pero bueno, hay que platicar un ratito. Plática pues va a ser un poquito más cortita, claro, pero yo creo que la vía va a ser hablar desde el inicio, cómo comenzó esto, que no comenzó como un podcast, o esa no era la intención. Y que no comenzó en septiembre del 21. Exactamente, no comenzó el año pasado. Cuando comenzamos y las complicaciones con las que nos topamos, que hubo cosas ahí medio raras o chistosas y que se siguieron propagando, y hasta el punto de estabilidad, por así decirlo, que fue como ya donde grabábamos cada semana, donde ya era muy fácil hacerlo virtual o presencial, pero estábamos ahí presentes, ¿no? Sí, creo que, como dice Yayo, pues hay que empezar a platicar. Les debemos esta historia desde un principio, la medio contamos en el primer capítulo, no sé si te acuerdas, en el de Mohamed Ali. Este proyecto empezó con un Por Yayo. Cierto, Chefs ya nos patrocina, ahorita que cortamos, ya nos patrocina. Justo cuando nos vamos ya nos patrocina. No es cierto, ojalá. Si alguien nos patrocinara, no estaríamos terminando este proyecto. Si nos patrocina,
Coca-Cola, Sí, Nike, alguna marca que nos dé para comer. Puebla, no sé, cualquier equipo de fútbol. Puebla. Que nos dé una lana y les aseguramos que sacamos Bien capítulo cada random, semana. Bien random todos los días que de la nada en Cuernavaca, ¿no? Ajá, ándale. Cada semana vamos Visita a sacar Puebla. capítulos. ¿Qué? Visita Puebla. Visita Puebla. Chapaciónate. Así, güey. Chapaciónate como yo. Ahí está, güey, para que nos hagan caso. Pero bueno, ¿qué ibas a decir? A ver, ibas a empezar con el inicio de esto, ¿no? Del proyecto. Ajá. En 2018 estábamos en primer semestre de la carrera. Ya terminamos. 2018, sí, sí. Ya terminamos 2018, 8, fue 2018. Entramos en... Si estábamos en segundo, debió ser 2019. Según yo estábamos en primero, ¿no? Sabe, pero bueno, ok, primero o segundo más o Ajá. menos. Finales de 2018, inicios de 2019. Nuestro tripié fue un rollo de como de servitoallas. Les voy a poner una foto ahorita de Ujú. lo que ya tenemos, algo que es un tripié normal, pero Ajá. en ese momento fue algo muy improvisado. Ajá. El buen Alex lo consiguió. Era con el que él grababa también, creo, no me acuerdo. Y tenía como un rollo de servitoallas, de las servilletas largas que viene en el proyecto, uno de esos. Cortado por la parte de arriba para que cupiera el celular. Ajá. Y así grabamos, así Sí. intentamos grabar un Piloto. que Sí, sí, porque obviamente está muy alejado de hasta ser ¿Lo un tienes? piloto, ¿no? A lo mejor, no sé, igual Sí, si lo lo que- encuentro, sí, se ajá. los paso, pero el caso es que pues, estábamos en un aula de la universidad y pues escuchaba, o sea, aquí se escucha eco, o sea, ya se escuchaba 10 veces más, porque pues es un aula, está más grande. Entonces se nos ocurrió hacer una especie de piloto, un intento de hablar de las noticias semanales, ¿no? Como que el gancho clásico. Íbamos a hacer un tipo cracks. O sea, para ponerlo en perspectiva, un O sea, por Sports el Center tip. sin presupuesto. Por el tip, ajá, sin nada de presupuesto. La idea era como que hablar de... Es el típico formato de las noticias más importantes de la semana y discutirlas. Algo que hacíamos ya desde el programa de radio incluso, ¿no? Ujú. En donde estábamos los dos. Entonces, pues obviamente no nos gustó nada porque pues, no se escuchaba bien, estaba todo muy improvisado. Y porque no teníamos nada de bagaje haciendo. Sí, claro, ¿no? Nada. Ajá, obviamente también como que nos valió madre, ¿no? Como que fue a ver qué sale, güey, pues, ¿qué tiene? Pero bueno, el caso es que la idea o la esencia ya estaba ahí. O sea, ya era como que, a ver, pues, queremos discutir temas, queremos platicarlos, queremos, como lo que hicimos todo Score Nation, o lo que intentamos hacer, como discutirlo. ¿Y qué pasó después? Pues pasaron 2 años hasta que en 2021, ¿qué mes era? ¿Septiembre? Septiembre. Bueno, pero lo empezamos poquito antes porque. ¿Te acuerdas que tuvimos juntas previas? Venimos una vez. Sí, obviamente ya queriendo Sí. organizar mejor, ¿no? Sí, o sea, para esa vez tuvimos, no me acuerdo si 2 juntas previas, se grabó un piloto que no salió, el primero sí. de Mohamed Ali, que no nos convenció, pero esto ya comenzó a tener forma. Sí. O sea, se veía mucho mejor, teníamos un tripié, teníamos micrófonos, que a lo mejor no eran los mejores, pero ya teníamos algo. Y sí, se hizo con mayor ímpetu y con mayor responsabilidad, creo también, porque el otro era eso, era un a ver qué sale, a ver qué pasa, y vamos bien sobre la marcha. Ujú. Y la neta que bueno que no salió, porque creo que nos hubiéramos quemado más de lo que nos hubiera servido. Sí, o sea, a como lo iniciamos, sí iba a ir muy mal. Más de lo que nos quemamos. Es que el problema con el primer capítulo es que yo no me sentía nervioso, creo que ese fue el tema. Porque la segunda vez que, o sea, cuando volvimos a grabar ese capítulo salió pues, como salió, como Y ustedes salió lo la vieron, primera. ¿no? Y salió la primera y digo, no es que a lo mejor notaron errores en muchos temas, en muchas cosas, pero salió con naturalidad, o sea, salió ya con lo que queríamos decir. El primero era como que fallábamos mucho en ciertos, no sé, en manejar de cierta manera la información o hablar de ciertas cosas, se nos iban cosas, Hasta que lo hacíamos muy extenso. No aparte, sé, estaba- creo que el primero lo tuvimos tan preparado, o sea, el primero que salió hasta un poco robotizado, ¿no te pareció? O sea, el primerito que no salió. Ujú. Ya creo que el segundo, Pues un no lo poco identifiqué, pero... puede más ser. confiados, Ah, sí. salió mucho mejor, más natural. Y creo que eso también sirvió para que... Sí, ya estábamos más... Incluso yo cuando después de que grabamos el primero, o bueno, ese segundo intento del primero, ya me sentí muy relajado y ya como que capté lo que más o menos que iba a hacer, cómo iba a ser esto, ¿no? Y lo sentí muy relajado. Y de ahí nos fuimos
fue, digamos, un inicio medio complicado por el tema de la organización, porque nunca habíamos hecho algo solo por nuestra cuenta. O sea, todo era bajo la indicación o el orden de alguien más. Entonces esto fue como un experimento de algo que donde nosotros mismos nos tenemos que exigir los tiempos, más que los tiempos del capítulo, los tiempos de preparar el tema, los tiempos de subir el capítulo, los tiempos de, ¿saben? Pues sí, de todo el tema de la organización alrededor del propio contenido, pero fue algo que empezamos como que a ir superando y a irnos acostumbrando a eso, que es algo que nunca habíamos hecho. Sí, aparte creo que nos costó el hecho de llevar una organización, nos costó el tener pues como unos pasos, ¿no? Como un A, B y C de lo que íbamos a hacer. Uh-huh. Creo que de repente teníamos como estos vaivenes de pues se hace esto y se sube primero esto. No, después ya con la experiencia nos fue llevando por donde teníamos que ir. Y creo que en cuestión de calidad también los últimos capítulos me gustaban mucho cómo salían, me gustaba que aparte pues nosotros somos amigos desde antes de empezar el proyecto, entonces pues tenemos algo de química, hemos trabajado en algunos otros proyectos juntos con otras personas, sobre todo en radio estuvimos en 3 proyectos juntos y entonces pues ya teníamos algo de conocimiento el uno del otro y esa parte favoreció creo mucho para el conocimiento frente a cámara, para saber cuando el otro se está metiendo en problemas, ir a rescatarlo y cómo rescatarlo, cómo hablarle. Todo eso nos sirvió mucho. Alex también es parte de este proyecto, fue parte del proyecto de principio a fin, estuvo apoyándonos todo el proyecto, todo el proyecto nos apoyó. De repente al final pues sus otras ocupaciones le comieron el tiempo y ya no podía ayudarnos de la manera a lo mejor que nosotros queríamos. O de la que de repente necesitábamos porque nosotros tampoco no teníamos tiempo, pero también fue parte importante del proyecto desde un inicio, desde aquel 2018 hasta ahora, ¿no? Nos vamos a marcarle, a ver si contesta. Pero bueno, sí, el caso es que, digamos, con Alex siempre nos apoyó, ¿no? Desde el inicio. Por ejemplo, previo a iniciar con el podcast, sí, o sea, sí hubo mucha organización, por ejemplo, en el tema del logo, los colores, el nombre ya estaba, que ahí yo sigo sin acordarme cómo surgió, pero es que surgió. Estábamos en una lluvia de ideas y alguien dijo Score Nation y dijimos, va, ajá, se queda. Ajá. Sí, fue una lluvia de ideas, algo así. Y o sea, tenemos un intro muy diferente, pero el caso es que lo que sucedió fue que ya cuando reiniciamos con esto, ya con la idea más establecida, que algo que hay que aclarar es que Score Nation no iba a ser un podcast histórico, deportivo, social como lo quisimos catalogar, sino que iba a ser más de noticias, ¿no? De un debate de las noticias más recientes, enfocándonos en lo más importante, pero sentíamos que uno iba a ser un mundo de cosas que a lo mejor pues se puede manejar bien, pero queremos como que hacer algo diferente de alguna manera, independientemente si pegó o no el tipo de tema que abarcamos siempre o el tipo de podcast que fuimos, eso ya es otra cosa, pero algo que a mí sí me agradó es que pudimos como que sacarle algo distinto a lo que creo que casi no se ha hecho, que es como que hablar de pasajes históricos con la parte deportiva por la importancia para las personas que esto tiene, ¿no? Como la importancia de que esto tiene para, pues sí, para la gente en general, como el deporte, como lo hemos hablado muchas veces, está conectado con las guerras, con las crisis económicas, con los temblores, como un deporte significa más que solo los números, significa la superación de la gente, o sea, muchas cosas, ¿no? Que es lo que buscamos como que comprimir en este podcast también. Sí, aparte creo que ese toque social que muy pocas veces se le da al deporte fue algo importante para verle un lado diferente, ¿no? O sea, el deporte siempre se le ve como el que ganó. ¿Quién ganó? A fulanito, listo, es todo. No, pero nosotros intentamos, desde un inicio con el capítulo de Mohamed Ali, hasta todos los que siguieron, se vino la Fórmula 1, los Juegos Olímpicos de la Alemania nazi y muchos capítulos donde intentamos ver este lado social también, este impacto social que tiene cierto evento deportivo, porque al final eso es, o sea, el evento deportivo va cobijado por una sociedad que tiene un impacto sobre el evento, pero a la vez el evento va a tener uno sobre la sociedad, y creo que fue algo de lo más importante que abordamos ahí.
Sí, también. A ver, vamos a aprovechar para marcarle a Alex. No va a contestar. No va a estar reunido. Vamos a ver. Mínimo para que diga adiós, ¿no? Como... Que se despida bien. Estás en Score Nation, güey. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Sí sabes qué es Score Nation? Te ganaste una tele, güey. Ahorita no. Nos estamos despidiendo, ya estamos haciendo el capítulo de despedida, güey. ¿Qué pedo? ¿Cómo estás? Bien, feliz. Sí, se nota. Unas palabras, güey, antes de cerrar con este último episodio para la gente que nos está viendo ahorita. Así no te Sí, veo. a mi podcast, ¡Oh! Espérense. Ahorita hacemos spam, pero... Los sponsors son después. Pues fue un gusto trabajar con ustedes. Ajá. Que no se repita. Claro que sí. No, ya lo sé. Pues esperemos que en algún futuro proyecto nos dure más de 2 capítulos. ¿Cómo? Que un futuro proyecto nos dure más de 2 capítulos. Este duró más de Este duró más de 30. O sea, también ubica, güey. El próximo va a durar 100, güey. Eso. Nosotros creamos un podcast, nos dura 100 capítulos. Este se va a llamar Score Nation 100, güey, así. Especiales del capítulo 100. Especial 100 capítulos. ¿Mande? La próxima vez, esa es la condición. Que Jorge, tú y yo estamos en un podcast, va a durar 100 capítulos. Va. 100 capítulos, ok, bueno. Y nada más somos dos. Empezamos del 98 y jalo. Ese güey dice que quiere. Bueno, está bien, güey, gracias. Es que estábamos hablando bien de ti, güey, de todo tu trabajo Sí. y tu esfuerzo. Pues ya saben, amigos, el producer le dice adiós a este programa y Por si- Nos debe la apuesta de tatuarse el logo del Atlas cuando el Atlas fue campeón. también falta el episodio del Bali, por eso ya se perdió la historia. Lo siento, gente de YouTube, pero no, nunca lo van a ver. No pudieron ver al buen Bali en vivo. Pero bueno, nos vemos, Alex. Gracias. Bye. Arre. Besos. Besos. Bueno, ahí está. Algo que quería comentar. Estábamos en esta parte creativa, ¿no? De los colores, el logo. Pues lo que hacíamos era reunirnos y como que soltar ideas, ¿no? Y la verdad es que Alex fue como un gran apoyo para nosotros porque muchas cosas que yo tenía en la cabeza que no sabía cómo plasmar, pues Alex me ayudaba. Por ejemplo, me acuerdo cuando estábamos haciendo el escudo, yo le decía así como, es que tengo esta idea de poner esto y esto y esto, pero con estos colores. Y ese güey lo Y le mandé un boceto horrible y ya me ayudaba, ¿no? Era como que esa ayuda de que, algo así, y quedaba, o sea, el logo. Ese güey fue prácticamente toda la parte gráfica del proyecto. Ajá, sí, o sea, todos dábamos ideas, pero él fue como que El la que parte plasmaba. que plasmaba, ¿no? O sea, y el logo de las redes sociales, de todo lo que Sí, presenciaron. toda la era identidad de redes. algo que surgió de las ideas, pero que nos ayudó bastante a plasmarlo así, porque muchas cosas, por ejemplo, no surgieron como yo me hubiera imaginado, pero era más o menos esa idea, ¿no? El intro también, me acuerdo que para hacer el intro de YouTube estuvimos en el intro, grupo. ese se Todos los mandé ajá. y ya nomás Alex lo recortó y ya. Todos mandando canciones y cuál era la idea del intro. Ujú. Y al final se juntaron la idea de Yayo y la mía. Y ese güey la juntó y la hizo y quedó muy Ajá, muy sí, chida, la neta. Alex fue de gran apoyo, ¿no? Pero pues al final también ya nos pudo seguir apoyando y hubiéramos continuado nosotros, pero a la vez pues ya empezamos a tener otras ocupaciones, pero pues eso fue lo que terminó siendo, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a entrar a la parte de lo más, creo que lo adecuado sería lo más chistoso o pues sí gracioso o más, no sé, más entretenido que te acuerdes que nos pasó, lo que sea, o las cosas que sean, pero también lo más que dijiste, esto ya no me gustó, esto la neta ya mandó el proyecto al carajo. No, tampoco así, pero... es que sí duró un rato donde yo me desmotivé muy cabrón. Porque los sentía ellos desmotivados, entonces fue como, ok, vamos a desmotivarnos todos. Y después se habló y me reincorporé de buena manera y traté de apoyar y traté de volver con ánimos, con ímpetu. Pero sí duró un rato donde, por ejemplo, Alex de repente era como, tengo tal cosa, ya no voy a editar. Y cosas así. O sea, a veces eran cosas importantes, pero
ya yo estaba como predispuesto a que nada era importante porque de repente eran cosas que no eran importantes por las cuales Como no que nos avisaba. hubo un lapso que fue casi al final donde sí ya pasaba totalmente al segundo término, ¿no? Y Ajá. te refieres como que... Sí, entonces de repente a mí era como, ay, o sea, si ya nos vale madre, pues que nos valga madre bien, ¿no? Sí. Y creo que de lo más divertido, pues de repente eran las grabaciones cuando iban amigos. Sí. O sea, de repente tuvimos a varios amigos aquí, pero también hubo varios amigos detrás que hablaron. Me acuerdo de los momentos más amenos que llegamos a pasar cuando estaban Juan Pablo y Abraham. Sí. Y hablamos de nuestros luchadores favoritos. O sea, este tipo de cosas que dices. En el capítulo de la lucha libre. Uh-huh. Sí, que hablamos de nuestros luchadores favoritos y pues recordarnos de toda esa parte se me hizo muy chida. Los capítulos con Omar pues es un amigo muy cercano de ambos. El capítulo con Bali, el capítulo con Alex también fue muy interesante con Vicente. Entonces creo que tuvimos varios momentos como memorables, por lo menos para mí. También de repente hubo unos donde Rafa estaba acostado en tu cama nada más viéndonos y haciendo chistes obscenos para que nos riéramos. Llegó a estar César también. O sea, tuvimos varios momentos con amigos muy importantes. Sí, yo lo que me acuerdo de lo negativo es que bueno, eso que mencionas pues es importante, ¿no? Por ejemplo, pues sí, también era como un lapso donde ya estábamos como concentrándonos en más cosas y pues ya sí pasaba como a segundo término. Tal vez pueda ser eso lo que yo considere como lo más negativo. No recuerdo algún otro problema realmente. No, es que no lo tuvimos. Ajá, no lo tuvimos más allá de eso. O alguna, pues sí, algún otro problema en general creo que no lo tuvimos. Pero sí de lo más gracioso, me acuerdo, era muy recurrente que si estaba Rafa en las grabaciones algo iba a salir mal. Porque... Si estaba Rafa había corte. Básicamente cualquier cosa que yo dijera se tomaba como un albur, básicamente. Hubo uno en específico que sí fue divertido. O sea, los dos empezaron a reír y yo... O sea, ya, ¿no? No, está bien que tengamos mente de morro de 15 años, pero estamos grabando, o sea, qué hueva cortar. Es que a mí me dio mucha risa la cara de Rafa ese día. Ajá. Sí, o sea, y eso creo que era muy gracioso. También la parte de invitar amigos, pero también las entrevistas que tuvimos un poco con personalidades un poquito más conocedoras de ciertos temas, o sea... Y fuera de nuestro grupo. Y también hablo de, o sea, de, por ejemplo, la entrevista con Jauregui, ¿no? Que esa charla me gustó mucho, ¿no? Cuando hablamos de boxeo. Sí, con Alfredo. Con Alfredo, o sea, creo que esas pláticas también, al menos a mí en lo personal me gustaron mucho porque fueron temas que ellos hicieron interesantes. Al final de cuentas, Jorge y yo nos dedicamos a entrevistar, sí dimos ciertas opiniones, claro. Sí discutimos ciertas cosas, pero tratamos de enfocarnos principalmente en el invitado. Y creo que esas dos charlas que fueron con gente externa a nuestro medio de amistad o nuestro medio de compañerismo fueron muy buenas, ¿no? Porque por ejemplo en el capítulo de Alfredo pues se tocaron puntos muy interesantes del boxeo. Él conoce mucho, ¿no? O sea, lo notaron, tiene un conocimiento muy amplio muy importante. De muchos otros ángulos del boxeo, ¿no? Del tema del negocio, cosas así. Es una voz... El acercamiento con el Terrible y con Barrera le ayuda, ¿no? Exactamente, por si no vieron ese capítulo, y bueno, él tiene ese acercamiento porque participa, ¿no? Todavía. Sí, en un podcast, se llama Un Round Más. En ese podcast de Un Round Más, pues él está ahí, pues obviamente tiene un conocimiento muy amplio del mundo del boxeo. Y esa charla fue la primera charla, digamos, con alguien externo a nuestro grupo. Y fue, a mí lo personal me gustó bastante porque dio muy buenos ángulos, habló de cosas más allá de los números. Recordamos muchos nombres importantes del boxeo, así como a los más famosos como el Canelo o Julio César. Pues hablamos de gente como Infinito López, como el Travieso Arce, Lupe Pintor, o sea, surgieron muchas historias y mucha información de grandes íconos. Y por ejemplo en el caso de Jauregui, creo que fue fue algo más revelador porque fue la voz de quien ha vivido las problemáticas, ¿no? En torno a los deportistas mexicanos que buscan un lugar para las competencias olímpicas, las olimpiadas nacionales. Y
creo que tomar esa voz de quien lo ha vivido, las cosas que nos reveló del tema del dinero, de cómo los tratan en ese sentido, qué tantas desventajas tienen, la parte psicológica del deportista que a lo mejor ignoramos desde afuera, también fueron ángulos que creo que le dieron mucha fuerza. O sea, Jauregui tuvo también esa muestra muy amplia porque él lo ha vivido. O sea, él con su experiencia habló siempre también. Sí, creo que tuvimos capítulos interesantes. A mí el de Alfredo me gustó mucho. Me gusta mucho el boxeo, soy un gran fan del boxeo. Entonces, que haya venido alguien a mostrarme cosas que a lo mejor uno desde afuera no puede ver siempre, uno como espectador no está siempre ahí al pendiente. Creo que es de los capítulos más enriquecedores. Y si nos vamos a capítulos interesantes, y allí hemos tenido un par, los de la Fórmula 1, los dos me gustaron bastante. Los dos de los Hablemos de los capítulos donde tú y yo nada más los desarrollamos, o sea, Va. Que fueron obviamente la mayoría. Sí. Antes de pasar a eso hay que recordar las charlas con Omar, Uf, que fue muy buena plática. Digo, fueron Omar, dos grandes pláticas. una con Omar tú y otra solo. con... Ah, bueno, fueron dos, una que no estuviste, pero digamos una plática él como invitado, porque la otra vez pues nos hizo más el favor de que Jorge no pudo estar, pero nos hizo el favor de cubrirlo y pues lo hizo bastante bien. Pero me refiero a que ya cuando llegó como esa parte de que lo invitamos a los dos a platicar, más que seguir una escaleta a platicar o él a platicar, una fue la de Omar, que digamos, él llegó como aficionado a la NFL como lo es, y pues salió un capítulo con mucha información, pero más con opiniones, más con ciertas risas. El ángulo ahí que le quisimos dar es, ¿de veras Tom Brady es el mejor de todos los tiempos? Sí, no. Omar dio una postura muy marcada del no y por qué empezó a explicarlo, y la verdad es que nos enriqueció mucho ese capítulo, ¿no? La otra que fue con Alex, que Alex nos ayudaba como que a platicar acerca del deporte, el que vivió y creció en Estados Unidos, cómo lo ha visto en México y en Estados Unidos. Esa comparativa también fue muy buena. Y hasta Alex llegó a participar con nosotros, que fue en el capítulo sobre los esports. Sí, primero fue mencionaste primero a Alex Valle y ahora viene Villanueva. Alex Villanueva, nuestro productor, pues. Que con él, pues se platicó de los esports, y también fue un capítulo donde las cosas fueron fluyendo bien, ¿no? Sí, y teníamos más amigos en la lista por invitar. O sea, teníamos varios Iba a venir amigos que Sergio a hablar de la Fórmula 1. Iba a venir Sergio. También hablamos una vez con Juan Pablo para platicar algún tema. Yo quería invitar a César para hablar del Mundial de Qatar. O sea, teníamos todavía temas que queríamos desarrollar con más gente, pero pues ya no lo hicimos. Sí, el tiempo ya no nos dio, nos comió el tiempo, nos comió las otras ocupaciones. Y teníamos otros temas para abordar nosotros dos también para rato. O sea, teníamos una lista de cerca de 50 temas probablemente para tocar nosotros, que al final no se tocaron. Uh-huh. Pero creo que desarrollamos una amplia gama de... Hablemos de los que sí tocamos. A ver, menciona los que más te agradaron, ¿por qué? Y como, pues sí, ¿cuál consideras tú que fue como que el mejor desarrollo de Score Nation? A mí me gustó muchísimo el primero de la Fórmula 1. Uh-huh. Para mí es el número uno. Sí, cuando hablamos de los hermanos... De los hermanos Rodríguez, exactamente. Sí, que fue como un segmento de México y la Fórmula 1, que empezamos con la historia de la Fórmula 1 y la inclusión de los pioneros hermanos Rodríguez, y luego ya la Fórmula 1 en México. Ese capítulo me gustó mucho, me pareció un capítulo bien desarrollado, bien fundamentado. El capítulo de Brasil 2014 uh-huh. me parece también uno de los mejores capítulos que hemos tenido, porque hablamos de todo el trasfondo, de algo que sí nos tocó vivir en Brasil 2014. Que pues a lo mejor en la Fórmula 1 y en otros temas no, pero en Brasil 2014 sí nos tocó vivirlo. Entonces, ese tema también me gustó bastante. Y creo que como un tercero por ahí que me gustó mucho, puede ser el de... probablemente el de las GOATs. Uh-huh. Porque creo que... primero, pues ha sido el capítulo que más alcance tuvo, por algo debe haber sido. Y segundo, creo que muy pocas veces se habla de muchas deportistas, mujeres que han ganado todo, como tipo Simone Biles, que es una chica que ganó todo y que es muy poco conocida en el mundo exterior al deporte, a la gimnasia, que es lo que ella practica. Entonces creo que el tocar estos nombres, en darle el reconocimiento que merece a cada una de ellas, me gustó mucho, me sentí muy satisfecho y creo que lo tocamos de muy buena manera. Sí, es que en esos capítulos, por ejemplo,
Voy a poner a cargar la compu. Sí, está bien. Pausita. Pues yo sigo hablando. Nada más, pues. Voy a poner a cargar la compu. A ver, en ese tipo de capítulos, por ejemplo, antes de yo decir los que más me agradaron, lo que quisimos darle es como una perspectiva más amplia a las personas del deporte. O sea, estamos muy acostumbrados, y es una realidad, a que nos fijamos primero. No me vean. Otra vez. Nos fijamos primero en el deporte varonil en cualquier segmento, ¿estamos de acuerdo? O casi cualquiera, ¿no? Entonces entendimos tratamos de entender constantemente de la importancia que tiene, pues, digamos, tocar a les deportistas en general, ¿no? Y digamos que lo que buscamos hacer fue como hablarlo no desde una perspectiva de ¿cómo decirlo? De activismo, como muchos suelen caer en esa parte de solamente hablar en pro de ciertos movimientos, de ciertas cosas. No, verlo como un tema como todos, igual de importante, ¿no? Muchas cosas que no se toman en cuenta, ¿no? Entonces lo que quisimos hacer fue, al hablar de sociedad tenemos que hablar inevitablemente en general, ¿no? De estos temas que son importantes, ¿está bien? Sí. Okay. De esos temas que son importantes, de temas que son ignorados a veces, no sé, como quisimos darle ese giro al programa, al podcast. Y pues sí, hubo capítulos donde yo me sentí incómodo, por ejemplo, no por el tema, sino porque sentí que no lo desarrollaba bien, por ejemplo, ¿no? Como el capítulo que hicimos con Omar. Yo ahí sentía que había muchas cosas que por desconocer del tema de la maternidad, por ejemplo, pues fue algo que me sentí un poquito en el aire, ¿no? Porque era como, bueno, es que yo no conozco del todo esto, pero bueno, como que al final de cuentas son errores que quedan ahí y pues es parte del aprendizaje, ¿no? Creo que afortunadamente nunca caímos también en decir no somos parte, claro, de ciertos movimientos, porque ese no era nuestro interés, era verlo desde el panorama, desde la contemplación pues hay cosas que han sucedido y nosotros lo queremos discutir desde nuestra trinchera, desde nuestro conocimiento, abiertos al diálogo y a la confrontación también, de si hay cosas que están bien o están mal, ¿no? Pero sí hubo capítulos que fueron complicados como ese, pero otros como el de las Watts que a mí me agradó también porque pues tocar como que las mejores deportistas de cada disciplina o de las disciplinas más comerciales o más vistas es agradable. ¿Por qué? Pues porque te da otra perspectiva de que en el fútbol no solo hay hombres, por ejemplo, ¿no? De que en el básquetbol, en cualquier disciplina, en el atletismo, en el tenis, no solo estamos acostumbrados muchas veces a ver principalmente a los hombres en muchos casos. Y que hay otros deportes donde no predominan. Y que hay los hombres. otros deportes donde es simplemente parte de la diversidad, a eso me refiero, ¿no? Que es una diversidad y creo que ese fue un ejemplo de que pues, lo hicimos, quisimos hacerlo con una buena intención también. Sí. Y a ver, ¿cuáles son tus capítulos favoritos? Los que más me gustaron. Es que no sé decir, el que mejor desarrollamos, no sé. Por ejemplo, hay uno que no me gustó, justamente, o sí me gustó, pero no fue del todo agradable. Perdón. Como que sentí que dejamos un poquito la información no tan concisa, no tan. Fue el de Brasil 2014. O sea, en general creo que es un buen capítulo, pero sentía que como que había varios puntos previos al mundial que debíamos tocar que a lo mejor no tocamos con la misma profundidad o con la misma atención en el tema de la crisis socioeconómica que estaba viviendo Brasil, por ejemplo, ¿no? Pero un capítulo que sí me gustó por cómo desarrollamos, o sea, me sentí cómodo desarrollándolo, fue el de la Alemania nazi en los Juegos Olímpicos de 1936. Siento que ese sí fue un capítulo más pesado, pues la temática lo exigía también, pero siento que lo supimos abordar por las partes importantes, o al menos creo que identificamos la mayor parte de lo que se debía mencionar de esa etapa. Igual siempre hay cosas que no se mencionaron que debían mencionarse, siempre hay cosas que corregir, ¿no? Sí, siempre hay cosas que quedan en el aire. Ajá, pero específicamente ese capítulo me agradó mucho, ¿no? Por la temática. Otro que se me hizo muy divertido y que también siento que salió muy ameno fue el de la lucha libre. Sí. Esa comparativa, pero más ese enfoque al México, porque es un deporte, o fue, a lo mejor ahorita ya no tiene la misma fuerza, pero fue, bueno, no, sí la tiene, solo que a lo mejor ya no es tan visible, que es muy popular aquí en México, ¿no? Ese capítulo sentí que salió muy, muy ameno porque tiene mucho que ver con lo que vivíamos desde niños, ¿no? Que desde niños seguíamos la lucha libre y ubicábamos personajes
y pues, la parte histórica también siempre es enriquecedora, ¿no? Yo siento que esos 2 capítulos, otro no sé, es que el de Mohamed Ali también me gustó mucho, la verdad, pero eso es más porque admiro más al personaje, ¿no? Más que el propio capítulo, es porque hablamos de una persona que admiro mucho. Y pues en general de los demás, a lo mejor hay otro que sí me agradó mucho ganar en su momento, pero los que me acuerdo que me agradaron mucho fueron esos. Sí, tuvimos grandes capítulos, tuvimos muy buenos capítulos. Y pues ya creo que es momento de cerrar, Yaito. Creo que hablamos de todo un poco. Yo nada más quiero agradecer a todos, a todas quienes nos escucharon, quienes estuvieron aquí algunas semanas o todas las semanas. Por ahí, no sé, me siento muy contento de que de repente compartan que están viendo el capítulo. El otro día el buen Julio León de la carrera de periodismo compartió una historia y la resubí a las Insta Stories de programa porque me sentí muy feliz. Ese tipo de detalles, no sé, me hacen sentir feliz porque me hacen sentir que estoy haciendo las cosas bien. Estoy muy contento, creo que se cierra este proyecto de una buena manera, creo que lo cierro bien y creo que lo más importante, algo que mencionó Alex, es que estamos en esta etapa donde sí podemos volver a trabajar juntos, porque esto al final nunca hizo una riña ni un problema grande entre nosotros. Y creo que esa parte también me deja muy conforme de saber que tengo amigos con los que puedo trabajar y con los que puedo llevar a cabo proyectos. Sí, a lo mejor en algún futuro nos vuelven a ver en algo juntos, en otro tema, no sé. Tampoco hay que decir, ya nos vamos a despedir para siempre, ¿no? Pero al menos este podcast, pues sí, como lo anunciamos ya hace unos días, pues ya se terminó. Yo también me siento contento, me voy satisfecho en la parte de que creo que hablo personalmente, no solo por mí en este caso. Fui parte de algo que quería y que tal cual como lo imaginé se dio. Y por eso te agradezco, Jorge, le agradezco a Alex. Tal cual como lo imaginé se dio. O sea, yo quería como que darle esta cara al deporte más de la importancia social, más de la cotidianidad, más de lo que vive la gente, no solo los números, no solo lo tendencioso, ¿no? Sino lo que realmente movilizó a la sociedad o lo que realmente marcó a las personas, ¿no? Entonces siento que este podcast fue realmente en ese sentido muy satisfecho porque sí hice lo que quería hacer o lo que sentía que debía hacer, ¿no? Insatisfecho, bueno, yo creo que siempre no es nunca te puedes ir satisfecho, ¿no? Siempre hay algo que al 100% satisfecho. Ajá, que debes cambiar o que debes mejorar. O sea, ya con el paso del tiempo ya nos daremos cuenta de muchas cosas que a lo mejor hicimos mal. Nos hemos dado cuenta de cosas que hicimos mal. Pero pues es parte de, digo, yo soy de la idea de que nunca te puedes ir 100% satisfecho, exacto. Pero al menos en este proyecto, más que interesarnos por la visibilidad que tuviera, las visitas, todo eso, siento que fue algo muy personal de nosotros, que quisimos intentar, que fue como una apuesta. Y pues se dio a nuestra manera, independientemente de las vistas, que obviamente eso no, si nos hubiéramos clavado en las vistas esto nunca hubiera surgido, ¿no? No, porque bueno, al final las vistas pasaron a un plano secundario porque pues nunca fue nuestra intención ser los más virales del mundo, ¿no? Sí, ajá, y a lo mejor digo, creo que nunca lo sentimos porque entendíamos el experimento, esto fue más un experimento, ¿no? Y pues no esperábamos que tuviéramos miles y miles de visitas, eso era ilógico, pero lo que nos importaba era estar haciéndolo, ¿no? Ya si nos veían o no, eso ya es otro tema, pero bueno, damos cierre en esta última aparición de Score Nation. Les agradecemos que nos hayan seguido en todas nuestras redes que estaban al pendiente, y pues bueno, aquí cierra, Jorge. Sí, muchas gracias a todos, a todas, gracias Yayito, un gusto. Y me voy a cumplir un capricho. Nomás porque... Ponte a llorar. Y como diría Gustavo Cerati, gracias totales.